En el umbral de la tierra prometida, el pueblo de Israel se enfrenta a un momento crítico, una última oportunidad de alinearse con la voluntad divina antes de cruzar el Jordán. Imagina a un líder a punto de despedirse. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Join me, Dr. Panico, with Cyndi Lauper and Chef Michelle Bernstein to talk about plaque psoriasis and psoriatic arthritis, the potential connection and risk of developing permanent joint damage. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com/Cindy. Con el peso de revelar una advertencia divina que resonaría por generaciones. ¿Qué palabras serían tan poderosas al punto de definir el futuro de toda una nación? Si estás buscando verdades bíblicas inexploradas que desafían la comprensión superficial y anhelas un estudio que te acerque al núcleo de las Escrituras, haz clic para suscribirte al canal. Aquí, cada verso es una oportunidad para descubrir la profundidad del plan de Dios para la humanidad. Comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué piensas cuando oyes sobre las advertencias divinas? Tu perspectiva puede tocar vidas alrededor del mundo. En el libro de Deuteronomio encontramos al pueblo de Israel en un momento crucial de su viaje. Fueron 40 años atravesando el desierto después de salir de Egipto y ahora estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Este periodo está lleno de significados históricos, ya que marcó a una generación que experimentó libertad, dependencia y nuevo comienzo. Lo que destaca Deuteronomio es el hecho de que contiene los discursos de Moisés antes de su muerte, reafirmando la alianza de Israel con Dios. En este contexto, Deuteronomio no es solo una narración de eventos pasados, sino también un recordatorio solemne de las lecciones aprendidas y las promesas que esperan en el horizonte. El cruce por el desierto también fue un periodo de intensa formación espiritual y social. Dios estaba moldeando a Israel de un grupo de esclavos en una nación cohesionada, y el desierto fue el escenario de este trabajo. Las pruebas y desafíos que enfrentaron, como la provisión del maná y el agua de la roca, fueron momentos de prueba y aprendizaje sobre la fidelidad de Dios. La memoria de estos episodios sería crucial al entrar en la tierra prometida, mostrando que cada paso dado en el desierto tenía un propósito en la formación de su carácter colectivo. Al prepararse para la próxima etapa de su historia, era esencial que Israel recordara sus orígenes y las obras de Dios durante la peregrinación. Moisés, con sabiduría y perspicacia, utilizó Deuteronomio para transmitir estas historias, asegurándose de que las generaciones futuras comprendieran el valor de su herencia espiritual. Estos discursos no eran solo regulaciones, eran puntos de conexión entre el pasado, presente y futuro de la nación. Al explorar el contexto de este libro, nos damos cuenta de que su importancia va más allá de una mera repetición de leyes.
captura el corazón de un pueblo en transición. Deuteronomio sirve como un recordatorio eterno de que, en medio de los cambios, la fidelidad a Dios es el fundamento de cualquier viaje exitoso. Tal recuerdo se vuelve más vívido al observar el liderazgo de Moisés y el papel que desempeñó como mediador y guía. Moisés emerge como una figura central en Deuteronomio, sirviendo como el portavoz de Dios en este crucial punto de inflexión en la historia de Israel. Desde su renuente nombramiento en el monte Horeb, donde encontró la zarza ardiente, hasta las profecías finales pronunciadas, su vida fue un viaje de transformación y servicio dedicado. Este mensajero humano fue llamado a liderar a un pueblo obstinado a través de desafíos inimaginables, actuando como mediador entre Dios y los hombres. Durante este difícil cruce, Moisés se mantuvo firme en su fe, intercediendo frecuentemente por el pueblo cuando éste fallaba. Se consagró no solo como líder, sino también como un ejemplo de obediencia y humildad. Cuando se enfrentó a la imposibilidad personal de entrar en la tierra prometida, aceptó su pena con gracia, redirigiendo sus esfuerzos para garantizar que los israelitas estuvieran preparados para la nueva vida que les esperaba. Los discursos que Moisés pronunció en Deuteronomio representan no solo instrucciones divinas, sino también una expresión de su profundo amor y cuidado por Israel. Cada palabra que transmitió llevaba el peso de sus experiencias pasadas y la esperanza que albergaba para el futuro de su pueblo. Su capacidad de enseñar y guiar fue un testimonio de su devoción y de la confianza que Dios depositó en él como líder. Al observar su trayectoria, nos encontramos con una figura cuyos defectos humanos no oscurecieron la misión divina en 1902. Sus manos. Moisés nos recuerda que el verdadero liderazgo espiritual es un acto de servicio y sacrificio, siendo un modelo atemporal para generaciones de creyentes. Este liderazgo carismático y moral de Moisés también es fundamental al discutir la importancia de la ley en la vida de Israel. La ley de Moisés, codificada a profundidad en Deuteronomio, no era solo un conjunto de regulaciones, sino la base de la vida diaria y espiritual de Israel. Prescribía los deberes religiosos y sociales, moldeando la identidad colectiva de la nación y definiendo sus valores morales. A lo largo de los 40 años en el desierto, las leyes proporcionadas fueron una brújula moral, indicando cómo debían vivir como pueblo escogido. Ponía a Dios en el centro de la existencia de Israel, exigiendo una adoración exclusiva y fiel. Moisés recopiló estas leyes para asegurar que los israelitas mantuvieran esta relación singular con Dios, como se evidencia en la conocida Shema, la declaración de fe que comienza con «Escucha, oh Israel», reafirmando la unicidad de Dios. Estas palabras recuerdan la importancia de la constante reflexión y enseñanza de la ley a las generaciones. Además de los aspectos religiosos, la ley impactaba aspectos sociales y económicos de la vida comunitaria. La atención a los derechos de los pobres, extranjeros y a los mecanismos de justicia social presentes en estas instrucciones era tanto una prescripción práctica como espiritual, objetivando una sociedad justa y compasiva. Este código integral, por lo tanto, sostenía la cohesión social y espiritual necesaria para prosperar en la tierra prometida. Comprendiendo esta estructura, reconocemos que la ley servía como un vínculo unificador, reforzando la identidad del pueblo de Dios. Aunque orientados hacia un futuro nuevo y prometedor, era imperativo que los israelitas llevaran consigo el corazón de la ley, cultivando un compromiso continuo con sus ordenanzas. Es este matrimonio entre historia y esperanza
instrucción y fidelidad, lo que confiere a Deuteronomio su relevancia perenne. Las arenas del desierto de Moab aún llevaban la presencia de los israelitas, mientras Moisés, con voz firme, les recordaba los difíciles viajes que habían enfrentado. Tras 40 años, resonaban historias de fe y fragilidad, como aquella vez en que, agonizando de sed, encontraron aguas amargas transformadas en dulces. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Estos años trajeron lecciones profundas. El desierto no era solo un camino de dolor, sino un escenario de aprendizaje y milagro. Cada desafío enfrentado, cada provisión divina reafirmaba una certeza: no estaban solos. Así como ayer, hoy también. Somos llamados a percibir la mano divina en la adversidad. En medio del calor y la escasez, cada día se convertía en una invitación a la paciencia y a la perseverancia. Las incertidumbres atestiguaban la fe, testeando corazones e intenciones. Las murmuraciones que antes resonaban entre los campamentos dieron paso a ecos de confianza. Aquellas experiencias no eran meras historias de supervivencia, sino relatos de transformación y madurez espiritual. En el trayecto entre el cautiverio y la libertad, se percibía una transición interna colectiva, de una mentalidad de esclavos a corazones libres, ansiosos por cumplir el propósito mayor. Detrás de cada prueba, había una invitación divina a la introspección. En el silencio de las noches, rodeados solo por las estrellas, muchos se preguntaban sobre el verdadero significado de la libertad que anhelaban. La libertad no era solo una tierra más allá del Jordán, sino un cambio de paradigma, una reconfiguración interna que permitía vivir en completa dependencia de aquel que los guiaría. Los errores cometidos a lo largo del camino no eran para ser olvidados, sino recordados como lecciones importantes. Así como en los momentos de desobediencia, la gracia aún se hacía presente, fomentando una relación más profunda y genuina con el Creador. Después de tantas pruebas, un nuevo amanecer despuntaba. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida, y este hito exigía reflexión sobre las lecciones aprendidas. Al recordar sus historias, los israelitas no solo celebraban las victorias, sino también las pérdidas y nuevas oportunidades de redención. De la misma manera, nuestros recorridos personales exigen una mirada atenta a lo que aprendemos en las dificultades, transformando cada obstáculo en un maestro silencioso. Estamos preparados para dejar atrás la zona de confort y abrazar lo que lo desconocido promete. Así, en el siguiente paso de su discurso, Moisés convocó al pueblo a renovar su compromiso con la alianza establecida. Esta renovación no era meramente una formalidad, simbolizaba un aprendizaje que venía de la carne y el alma. Se reiteraba que la promesa de Dios no era incondicional. Como en Deuteronomio capítulo 29, versículo 12, se comprometerían con algo que trascendería generaciones, una relación diaria y devota fundamentada en la obediencia y la búsqueda consciente de un propósito mayor. Cada corazón necesitaba abrazar la responsabilidad colectiva de mantener vivo el pacto divino. Con la alianza renovada venían condiciones y responsabilidades. El compromiso exigía no solo aceptación, sino también acción. Era un llamado a la autenticidad, donde cada individuo debía internalizar los preceptos dados en el Sinaí, convirtiéndose en luz para aquellos que aún vivían en sombras. Moisés recordó que este pacto era una elección continua, hecha cada amanecer, reflejada en las decisiones cotidianas. Comprometerse con la alianza era estar dispuesto a escuchar la voz divina, discerniendo sus enseñanzas e integrándolas plenamente en la vida diaria. Al destacarse como pueblo elegido,
Había un llamado continuo a la unión y la comunión. La elección de la obediencia colectiva ante el éxito individual era una expectativa activa. En la renovación de la alianza no se trataba solo de seguir preceptos, sino de vivir en una comunidad en la que cada voz, cada acción, involucraba la construcción de una nación alineada con los propósitos divinos. La alianza se convertía en un pilar central de sustentación del pueblo, alejando acciones aisladas y fortaleciendo una conciencia plural orientada al bien común. Esta renovación de compromiso simbolizaba renacimiento. Pedía una nueva dirección, un corazón renovado en el deseo de caminar de forma íntegra y justa. Sus pasos no eran movidos por la coerción, sino por elección y amor incondicional. La alianza representaba una oportunidad de crecer en la conciencia del valor inestimable de vivir en armonía con los designios divinos. De la misma manera, somos constantemente invitados a redescubrir y renovar nuestros lazos, buscando no solo recordar, sino vivir las promesas hechas. En el desarrollo de la renovación, Moisés trajo a la memoria el fundamento de todo el judaísmo, los 10 mandamientos, las palabras de Dios grabadas en la piedra y en los corazones de los fieles. En Éxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, oímos las directivas que darían forma a la nueva sociedad, protegiéndola de sí misma. Estos mandamientos no eran conjuntos de órdenes arbitrarias, sino expresiones prácticas del amor divino. Cada mandamiento, desde la adoración exclusiva hasta el respeto por la vida, revelaba tanto el carácter santo de Dios como el pacto de amor entre Él y su pueblo. Al revisar los mandamientos, Moisés subrayaba su papel central y eterno. Aún al mirar el horizonte de la tierra prometida, sabían que estas leyes pictóricas eran un ancla, no mero simbolismo, sino guía para una convivencia pacífica y próspera. Lo que se esculpía allí era un esbozo de una sociedad justa, donde la integridad y la justicia prevalecerían. Se esperaba que, al incorporar estos preceptos, el amor y la compasión no fueran la excepción, sino la regla. La intención divina no era anular la individualidad, sino sumarla a algo mayor. Cada mandamiento evocaba relaciones equilibradas, desde los hogares hasta las interacciones económicas. Al impedir la idolatría, protegían la devoción exclusiva y fomentaban un continuo ejercicio de fe. En la prohibición del robo y el falso testimonio se promovía la integridad en todas las esferas de la vida. Estas orientaciones sanaban dudas y preguntas hacia objetivos comunes mayores que cualquier inclinación egoísta. Vivir por los mandamientos era también un convite a una relación profunda, no solo seguir leyes estrictamente sociales. La obediencia dejaba de ser una carga pesada y se convertía en un camino de plenitud y excelencia. Esto reflejaba la necesidad de abnegación, no como pérdida, sino como rescate de nuestra esencia más sagrada. A medida que cada mandamiento se cumplía, una comunión más íntima con la esencia divina florecía en el corazón de cada participante de la alianza. De esta forma, los 10 mandamientos no solo preparaban al pueblo para la llegada a la tierra prometida, sino que elevaban toda la caminata de la vida a un llamado trascendente. Urgían por conciencia y acción en cada aspecto de la existencia. No eran meros obstáculos de conducta, sino puentes a ser cruzados diariamente. De hecho, cada una de estas palabras esculpidas en tablas insistía en acabar con temores infundados y motivaciones egoístas y alinear el corazón de la comunidad con el deseo divino de paz y santidad. En los capítulos finales de Deuteronomio, Moisés se convierte en un orador fervoroso, instigando el corazón de cada israelita a escuchar atentamente las exigencias de la fidelidad y obediencia.
Sabía que estaban a punto de cruzar el Jordán y no podía haber espacio para dudas. Recordando las hazañas del Señor, Moisés exhorta al pueblo a permanecer fiel a Dios, observando sus mandamientos. Después de todo, esta alianza es vital para la prosperidad en la nueva tierra. Deuteronomio capítulo 28 destaca las bendiciones derivadas de la obediencia, mostrando cómo la vida en armonía con los preceptos divinos traería abundancia y seguridad. Cada palabra dicha por Moisés llevaba el peso de la responsabilidad, resaltando la importancia del compromiso mutuo con Dios. Pintaba en colores vívidos la imagen de una vida transformada por la obediencia, una vida que reflejaría confianza y reverencia al Creador. Este pacto divino no era solo una cuestión de normas, sino un camino para vivir en plenitud con el propósito celestial. Para Moisés, la obediencia era tanto una elección individual como una misión colectiva. Un vínculo que uniría al pueblo de Israel en torno a un destino común. La fidelidad exigida no era una obligación ciega, sino una invitación amorosa a la confianza y a la entrega. Moisés entendía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que la tierra prometida aguardaba como un faro de esperanza. Para los israelitas, la obediencia no era solo seguir reglas, sino construir una relación continua con Dios. A medida que se acercaban al destino tan esperado, esta distinción se volvía más crucial que nunca. Era imperativo recordar que cada decisión, grande o pequeña, repercutiría no solo en sus propias vidas, sino también en las generaciones futuras. Moisés, con su autoridad de profeta y líder, llamaba la atención sobre el corazón de las enseñanzas. La fidelidad y obediencia eran vistas como el fundamento de una cultura dedicada al Señor. La única forma de asegurar la continuación de las bendiciones divinas. A medida que el pueblo escuchaba, podía casi ver el futuro brillando frente a ellos si optaban por la alianza ofrecida por Dios. Así como un padre cuida de sus hijos, Dios, a través de Moisés, estaba delineando un camino para vivir en paz y armonía. Cada precepto dado era una expresión del amor divino, una fortaleza contra las tentaciones que vendrían al entrar en una tierra desconocida. Cuando llegaran a la tierra prometida, estos preceptos serían más que una lista de acciones, serían una identidad y más que nada una expresión viva de fe y devoción al Señor. La expectativa de la tierra prometida era más que una mera esperanza. Era un sueño concretado, tejiéndose en el corazón de una nación durante mucho tiempo oprimida. Moisés, como líder visionario, hacía vislumbrar un horizonte donde leche y miel fluirían, una tierra donde la dureza del desierto quedaría atrás. El pueblo imaginaba sus propias vidas enraizadas en este suelo bendecido, donde podrían vivir libremente y en paz. Moisés aseguraba que la tierra prometida no era solo un regalo, sino también una nueva página en la historia del pueblo hebreo. Los israelitas, cansados de andar por el desierto durante décadas, anhelaban ese destino que finalmente estaba a su alcance. La tierra no era solo una promesa antigua, sino una realidad palpable, a punto de concretarse. Moisés sabía que este momento era crítico y en sus discursos enfatizaba que la llegada a la tierra prometida era un acto de cumplimiento de la palabra de Dios, una prueba viva de su fidelidad y del amor inquebrantable por su pueblo escogido. Además de la condición física de la tierra, había una dimensión espiritual que hacía que esta promesa fuera aún más grandiosa. Era la promesa de un lugar donde podrían adorar libremente, construir sus vidas y prosperar bajo la protección divina.
Este sueño simbolizaba la redención y la continuidad del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Un recordatorio inconfundible de las promesas que atravesaban generaciones. A medida que cada paso los acercaba a ese destino, Moisés iluminaba los ojos de su gente hacia la magnitud de este momento histórico. La realidad de la tierra prometida también exigía preparación y compromiso. No podían simplemente entrar sin un corazón y mente renovados. Moisés conducía a su pueblo en un proceso de purificación espiritual, preparándolos no solo para convertirse en poseedores, sino también en guardianes de esta dádiva inestimable. La tierra prometida era una metáfora de una nueva era de responsabilidad y amor por Dios, una oportunidad para comenzar de nuevo y vivir plenamente bajo la alianza de bendición y protección divinas. Así, la transición del desierto árido a la tierra fructífera recordaba al pueblo su lugar en el plan divino. Estaban a punto de convertirse en una nación bajo el cuidado de Dios, donde el cumplimiento de las promesas no solo transformaba el presente, sino que también aseguraba el futuro. Moisés, con cada palabra, buscaba implantar en sus corazones una visión duradera, una visión que moldearía su identidad como pueblo y su propósito en este nuevo capítulo de la historia bíblica. Sin embargo, no todo sería fácil en este viaje. Moisés, consciente de las vulnerabilidades humanas, destacó incisivamente los peligros de desviarse de la fe y los riesgos de la idolatría. Advertencias severas contra la adoración de dioses extraños permeaban sus instrucciones finales. Deuteronomio capítulo 4 ofrece un cuadro sombrío de las consecuencias que esperarían si el pueblo se desviasen de las orientaciones divinas. La advertencia estaba clara. La idolatría traería destrucción y alejamiento de la presencia de Dios. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. El corazón humano, en la búsqueda constante de algo tangible, tendía a ser atraído por ídolos y prácticas que prometían respuestas fáciles para las dificultades de la vida. Moisés entendía que en la tierra prometida, esta tentación se manifestaría de nuevas maneras y el pueblo necesitaría estar profundamente arraigado en su fe para resistir. La idolatría no era solo una cuestión de infidelidad espiritual, sino una ruptura del pacto que amenazaba la relación singular con el Señor. Moisés, con su voz firme, pero compasiva, alertaba repetidamente sobre las seducciones de los cultos paganos y las alianzas con aquellos que no adoraban a Dios. La advertencia no era solo una precaución, sino un llamado a la vigilancia y al discernimiento. El pueblo necesitaba saber que cada elección cuenta, y la infidelidad abriría puertas a un ciclo de sufrimiento y pérdida. En este momento crucial, Moisés buscaba fortalecer la determinación del pueblo, reforzando que servir a Dios era la fuente única de verdadera seguridad y prosperidad. Había también una capa profunda de amor paternal en las advertencias de Moisés. Deseaba que su pueblo prosperara de verdad, que no cayera en trampas que ya habían sido la ruina de otros pueblos. La idolatría representaba una traición al amor y cuidados íntimos de Dios, que los había conducido durante muchos años a través de dificultades incomparables. Moisés sabía que, al adorar a otros dioses, el pueblo se apartaría de ese amor redentor, poniendo en riesgo su herencia espiritual y material. Estas advertencias ahora, como en aquel entonces, resuenan como recordatorios atemporales para todos, los que buscan caminar en la fe. Moisés dejaba claro que adherirse a las enseñanzas de Dios era más que una elección religiosa, era un voto de amor y confianza.
El libro de Deuteronomio, por lo tanto, no solo finaliza la jornada de una generación, sino que establece un legado para sus descendencias, animándonos a vivir de manera auténtica en nuestro compromiso con lo divino. La trayectoria de Israel por el desierto, según se narra en Deuteronomio, revela una serie de promesas condicionales de Dios a su pueblo, dependientes de la obediencia tan anhelada. Al entrar en la tierra prometida, Israel recibiría bendiciones extraordinarias. La tierra manaría leche y miel, sus cosechas serían abundantes y la salud y el bienestar serían constantes. Deuteronomio 28, 1, 2. Estas promesas no eran solo de naturaleza material, sino también espiritual, garantizando una profunda conexión con el Creador. La obediencia a los mandamientos divinos proporcionaba al pueblo una vida de paz y estabilidad en medio de un mundo a menudo hostil y desordenado. La promesa de prosperidad no debía interpretarse solo como riqueza material. La verdadera prosperidad prometida involucraba armonía entre la comunidad de Israel y su Dios. Esta relación de confianza y observancia de los preceptos divinos transformaba a la comunidad en un ejemplo para las naciones vecinas, reflejando la presencia de un Dios vivo entre ellos. Además, esta fidelidad a las leyes traía sabiduría, fuerza moral e integridad en una sociedad que buscaba mantenerse distinta e íntegra ante costumbres extranjeras a menudo contrarias a los mandamientos divinos. Las bendiciones se extendían también al ámbito intergeneracional. La promesa de que tú y tus hijos prosperarían indicaba la continuidad de una línea bendecida, una expectativa de que las futuras generaciones cosecharan los frutos de la obediencia de sus antepasados. Esta continuidad incluía la seguridad y la protección dentro de las fronteras, ambientes propicios al culto y a la comunión con Dios. De esta forma, la historia y la cultura del pueblo serían preservadas a lo largo de los tiempos, cimentando una identidad fuerte y resiliente. Sin embargo, estas promesas venían con un recordatorio importante. La obediencia debía ser genuina y no solo formal. No bastaba seguir los rituales externos. Era necesario que el corazón del pueblo estuviese inclinado hacia Dios. El amor y el temor del Señor eran requisitos esenciales para una vida bendita y fuerte, destacando que la relación con Dios trasciende los actos exteriores, exigiendo sinceridad y dedicación interior. Esta énfasis en el corazón, más que simple observancia, revelaba el deseo de Dios para una relación auténtica. Transitar hacia las consecuencias de la desobediencia revela un contraste dramático, destacando lo que podría perderse si se ignoraran las instrucciones divinas. Las advertencias son claras. La ruptura de la alianza acarrea maldiciones. Deuteronomio 28:15. La prosperidad prometida se convierte en una carga, transformándose en adversidad y calamidad. Cosechas bendecidas darían lugar a la esterilidad, y la seguridad se convertiría en constante amenaza de invasiones y derrotas. La vida que debería ser abundante sería entonces un ciclo de fracasos y luchas, desvinculada del apoyo divino. La extremidad de las consecuencias narradas no debía ser vista solo como castigo, sino como un llamado urgente al arrepentimiento y corrección del camino. En sus advertencias hay un desespero amoroso de un Dios que desea traer a su pueblo de vuelta a la alianza, incluso en medio del distanciamiento. La falta de prosperidad se presentaba como un recordatorio constante de la elección por la desobediencia, evidenciando la conexión entre las acciones del hombre y las naturales órdenes del universo. Es un diálogo donde el amor de Dios busca restaurar lo que fue quebrado. El sufrimiento colectivo sería también un momento de reflexión individual y comunitaria.
Serían tiempos de reconocer las fallas y buscar un nuevo comienzo, una convocatoria para retornar al compromiso original. Las generaciones más jóvenes, especialmente, aprenderían con los errores de sus antepasados, entendiendo la importancia de la relación con Dios en su plenitud. Las pruebas serían dolorosas, pero también una oportunidad para fortalecer la fe y redefinir el rumbo de la nación bajo la guía divina. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, hay una esperanza constante de restauración para aquellos que eligen volverse nuevamente al Creador. La narrativa bíblica no es solo de pérdida, sino de redención. Este concepto reafirma que, incluso en desprecio temporal, Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente. Las generaciones futuras heredarían no solo las lecciones de los antepasados, sino también la oportunidad de construir una relación renovada y próspera con Dios, viviendo las bendiciones de una alianza refeita. La complejidad de estas transiciones destaca el papel crucial de los líderes espirituales. Durante la entrada en la tierra prometida, el pueblo necesitaba dirección y voces que resonaran la voluntad de Dios. Moisés, un líder ejemplar, entregaba sus instrucciones finales al pueblo, consolidando décadas de liderazgo divino en la travesía por el desierto. Como intérprete de la voluntad de Dios, esclareció principios y solidificó promesas, preparando a los israelitas para los desafíos futuros bajo nuevos líderes, como Josué, que asumiría esta gran responsabilidad. El líder espiritual no actuaba solo como un conductor, sino como un mediador e intercesor entre Dios y el pueblo. Reforzaba la importancia de los preceptos divinos y guiaba los corazones en la dirección de la voluntad de Dios. Este papel era vital, pues mantenía viva la memoria de los actos de Dios y aseguraba la continuidad de la fe en la nueva generación. La presencia de líderes piadosos era un pilar en tiempos de desafío, prevención contra la apostasía y una ancla de esperanza para un futuro desconocido, pero prometido. Claramente, la elección de los sucesores de Moisés también era guiada por criterios divinos. Josué, por ejemplo, fue elegido por sus cualidades de fe, coraje y obediencia, características imprescindibles para el liderazgo espiritual eficaz. Tales elecciones demostraban que el liderazgo espiritual se encontraba bajo la unción y dirección de Dios, asegurando que la misión divina se cumpliese no solo en la conquista territorial, sino en el mantenimiento de la fidelidad a Dios. Eran estos líderes quienes moldearían la nación en la interpretación y práctica continua de las leyes divinas. Estos líderes también tenían el importante papel de consultar y escuchar al pueblo, promoviendo un ambiente de diálogo y resolución, de conflictos basado en la justicia y en las enseñanzas divinos. Orientaban con firmeza, pero también con compasión y sobriedad, asegurando la cohesión y la armonía del pueblo, incluso en tiempos de prueba. Eran responsables de recordar continuamente la necesidad de regresar a Dios, promoviendo una vida de adoración centrada en la presencia divina, esencial para la prosperidad del pueblo. Finalmente, a medida que el liderazgo se establecía en el nuevo territorio, la responsabilidad de enseñar y transmitir las tradiciones pasaba a cada familia. Cada hogar se convertía en un microcosmos de práctica espiritual y lideraba con el ejemplo. De esta forma, el compromiso con los mandamientos divinos era practicado en casa, sustentado por líderes que enseñaban y vivían la palabra de Dios en el cotidiano. El papel de los líderes espirituales aseguraba que, en medio de la transición, la alianza establecida entre Dios y su pueblo continuara viva y presente, guiándolos hacia la promesa más amplia de la tierra prometida. En el núcleo del mensaje de Deuteronomio encontramos la poderosa énfasis en la importancia de la memoria y de la tradición.
Moisés, al dirigirse al pueblo, recuerda a los israelitas su historia, las proezas de Dios y las promesas hechas a sus antepasados. Conforme se narra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, él advierte: «Solo guarda para ti mismo y guarda bien tu alma, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos». La memoria actúa como un hilo conductor que une generaciones, un compromiso de preservar la identidad y las enseñanzas que definieron su camino. Narrar la memoria colectiva es un recurso poderoso. Moisés utiliza esta práctica no solo para recordar los eventos pasados, sino también para establecer principios morales y espirituales que guiarán el futuro de Israel. Al recordar, reafirmaron su comprensión de quiénes son y de quién es Dios, un vínculo continuo que une la historia con la vida cotidiana. Es un recordatorio de que ignorar la historia puede significar repetir errores pasados. Esta comprensión holística del pasado ayuda a informar decisiones futuras, cultivando un sentido de responsabilidad intergeneracional. La tradición, entonces, emerge como un fundamento que refuerza esta memoria. En un tiempo en el que registros escritos eran raros, transmitir la tradición oralmente era crucial. Ella preservaba los preceptos divinos y los mantenía vivos en las mentes y corazones del pueblo. Los festivales conmemorativos, como la Pascua, son ejemplos de tradiciones que inmortalizan la historia de Israel, involucrando no solo recuerdo, sino también una experiencia vivencial de los eventos narrados. Surgen interrogantes sobre cómo, hoy, podemos incorporar la transmisión intencional de nuestras tradiciones en un mundo en rápida transformación. Las memorias no son solo sobre recordar el pasado, sino también sobre moldear identidades presentes y futuras. Moisés busca inculcar en los israelitas una conciencia colectiva que trasciende la mera reminiscencia. Al hacer que cada nueva generación recuerde y viva estos eventos, participan en un continuo espiritual que aún resuena y desafía. Esta es la fuerza de la memoria y de la tradición, transformar lecciones del pasado en acciones en el futuro, asegurando que, independientemente de los cambios en el mundo, la esencia de quienes son permanezca intacta. Después de comprender la memoria y tradición, los cánticos de Moisés emergen como una expresión vibrante de la alianza. Deuteronomio capítulo 32 nos presenta la canción de Moisés, un poema que encapsula su mensaje final al pueblo. Aquí, Moisés utiliza la música como un vehículo para transmitir verdad y recuerdo. La fuerza de los cánticos reside en la capacidad de involucrar el corazón y la mente, evocando emoción mientras reafirma la promesa divina y la lealtad necesaria para honrarla. Los cánticos sirven como un medio duradero de enseñanza. Moisés sabía que la música tiene un poder incomparables para fijar ideas en la mente. Este cántico particular no solo recuerda las obras maravillosas de Dios, sino que también sirve como una alerta profética sobre las consecuencias del desvío del camino establecido por Él. En este poema, la relación de Israel con Dios se presenta a través de imágenes vívidas y metáforas, un lenguaje poético que penetra en las profundidades de la comprensión humana. Estas canciones no eran solo expresiones personales de fe de Moisés, eran un compromiso público con el que todos los israelitas podían identificarse. Al entonar estos cánticos, el pueblo se unía en una sola voz, reafirmando colectivamente su fidelidad a la alianza. Es una experiencia participativa, donde cada individuo reconsidera su papel en la continuidad y vigencia de este compromiso. Y al hacerlo no solo recuerdan, sino que vuelven a vivir estas verdades eternas.
La belleza de los cánticos radica en su simplicidad y profundidad. Capturan la esencia de una relación divina, tejiendo eventos históricos con verdades espirituales duraderas. La música trasciende el tiempo, uniendo generaciones en un mismo acto de alabanza y declaración de fe. Esta práctica resuena con el poder universal de la música en unir y elevar comunidades, recordándonos nuestra conexión con lo divino y la alianza tejida entre Dios y los hombres. Al profundizar en la experiencia de los cánticos, el discurso de despedida de Moisés realza la importancia de los preparativos finales. Moisés, al borde de su vida, reúne a los israelitas para sus palabras de despedida, un evento solemne cargado de significado. Lejos de ser solo un adiós, estas palabras son una transferencia de liderazgo y un llamado a la acción, una convocatoria colectiva para que el pueblo mantenga las leyes y estatutos divinos tras su partida. En este discurso, Moisés repasa la esperanza y la responsabilidad a su sucesor, Josué. Como se relata en Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, dice: «Esfuérzate y anímate, porque con este pueblo entrarás en la tierra que el Señor juró a sus padres darles, y tú los harás heredarla». Es un momento simbólico de confianza y aliento. Moisés exhorta a Josué a permanecer firme en la fe y a liderar con integridad y coraje. El discurso final de Moisés reitera los principios que guiarán a Israel hacia la tierra prometida. Advierte y anima, reforzando la necesidad de mantener la fe en medio de los desafíos previstos. Este es un momento de contemplación, donde el pueblo, junto con Moisés, reflexiona sobre el viaje realizado y las responsabilidades futuras. El discurso, por lo tanto, es un puente que los conduce del desierto a la tierra de plenitud prometida, un eco de las promesas divinas y de las expectativas humanas. Al concluir su vida pública, Moisés reitera la importancia de la unidad y de obedecer las leyes divinas. Esta despedida, llena de emoción y sabiduría acumulada, no solo marca el final de una era, sino que posibilita el comienzo de una nueva fase para Israel. La mensaje central es clara: la alianza con Dios debe ser el fundamento de su existencia, el ancla en las tempestades y la luz en los caminos oscuros. A medida que nos preparamos para el próximo capítulo de la historia bíblica, el legado de Moisés continúa resonando. Su liderazgo y enseñanzas moldearon no solo el destino inmediato de Israel, sino que influyen hasta hoy en cómo las comunidades de fe perciben y se relacionan con lo divino. Como guardianes de esta herencia espiritual, somos invitados a reflexionar sobre el papel que las memorias, cánticos y enseñanzas desempeñan en nuestras historias individuales y colectivas. This is an ad. I hate it! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. Cuando Moisés, ya en edad avanzada, recibió la orden divina de que no entraría en la tierra prometida, un nuevo líder fue elegido para guiar al pueblo de Israel. Josué, referenciado en Deuteronomio como sucesor de Moisés, era un guerrero de fe inquebrantable y un seguidor dedicado de los mandamientos de Dios, conforme se describe en Deuteronomio 31, versículos 7 a 8. El papel de Josué trascendía la simple liderazgo militar. Necesitaba ser un faro espiritual para un pueblo a punto de enfrentar desafíos sin precedentes. La transición de liderazgo no fue solo sobre el poder, sino sobre la continuidad del pacto divino.
Josué era bien conocido entre los israelitas, habiendo servido como brazo derecho de Moisés durante muchos años. Su carácter fue moldeado por su presencia constante al lado de Moisés y sus experiencias desde el Éxodo hasta la travesía por el desierto. Había testimoniado tanto la rebeldía como la redención, aprendiendo a equilibrar la justicia con la misericordia. Su ejemplo demuestra que el verdadero liderazgo requiere no solo fuerza y habilidad, sino una determinación firme para sostener la visión y los valores que son mayores que el momento presente. La elección de Josué como nuevo líder sirve de recordatorio de que la fidelidad de Dios perdura a través de generaciones. La transición de liderazgo es frecuentemente un momento de gran expectativa y temor para un pueblo, pero Josué fue bendecido con un espíritu de sabiduría y coraje para mantener la unidad y el enfoque en la misión divina. Esta narrativa inspira cuestionamientos sobre las cualidades esenciales para un liderazgo en tiempos de cambio. ¿Cuáles son los rasgos que realmente definen un líder eficaz en nuestras propias vidas? Al observar la vida y obra de Josué, percibimos que cada prueba de su fe poseía un propósito divino. Había visto de primera mano cómo la desobediencia había mantenido a una generación entera alejada de la tierra prometida. Así, era consciente de que su nueva responsabilidad exigía no solo habilidad táctica, sino una devoción genuina y continua al llamado de Dios para su pueblo. Su historia es un convite a reflexionar sobre nuestra propia disposición a responder al llamado de liderazgo y servir a causas que trascienden nuestros intereses personales. Esta misma devoción puede encontrarse en la reflexión sobre la justicia y la misericordia divinas en las palabras finales de Moisés. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias, pero también es un testimonio de la profunda misericordia de Dios. En medio de la severidad de las leyes, Moisés transmite la importancia de la misericordia de Dios, una justicia que busca corregir y redimir en vez de simplemente castigar. La justicia divina destacada en estos textos es un recordatorio del equilibrio perfecto que Dios trae en todas las cosas, incluso cuando no podemos ver inmediatamente el propósito. Esta tensión entre justicia y misericordia es evidente al considerar cuántas veces Israel se apartó de Dios, pero siempre fue recibido de vuelta con brazos abiertos al arrepentimiento sincero. La comprensión de esta dualidad divina nos lleva a preguntar sobre nuestro propio concepto de justicia y perdón. ¿Cómo aplicamos estos principios en nuestra convivencia diaria, donde a menudo insistimos más en la letra fría de la ley que en el espíritu acogedor del perdón? Al observar el papel del arrepentimiento y la restauración, somos testigos de la manifestación de la compasión divina. Es precisamente en este punto donde la narrativa bíblica se vuelve inmensamente práctica. Percibimos que sin la capacidad de perdonar y buscar la reconciliación, tanto a nivel personal como comunitario, nos volvemos frágiles, dejando de lado el amor divino. Desarrollamos, por tanto, una comprensión más profunda del amor de Dios y su capacidad de renovar, que refleja la continua paciencia y misericordia divina. Moisés termina con música y poesía que hablan de la gran bondad de Dios y de la responsabilidad de su pueblo en elegir la vida. Esta elección se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones que perpetúan la justicia y la misericordia en todo lo que hacemos. Este legado moldea nuestra visión del mundo, así que la rectitud siempre se equilibra con gracia, llevando a la comunidad por el camino de la vida y la esperanza. Las lecciones contenidas en el libro de Deuteronomio trascienden las barreras del tiempo, ofreciendo consejos que permanecen relevantes en nuestros días.
Vivimos en una era de rápidos cambios y constantes desafíos, pero las instrucciones allí contenidas proporcionan una base sólida para construir una vida de fe y compromiso. La énfasis en escuchar, obedecer y vivir bajo los mandamientos de Dios se vuelve aún más vital cuando se confrontan las complejidades modernas. Reflexionar sobre estas lecciones antiguas puede transformar nuestra comprensión de la moralidad y ética en tiempos donde los estándares son frecuentemente cuestionados. En una sociedad donde hay una multiplicidad de voces e ideologías, buscar el centro en las Escrituras puede ofrecer una claridad que no se encuentra fácilmente en lugares movedizos. ¿Qué mensaje pueden enseñarnos las historias de Deuteronomio sobre la forma de conducir nuestras vidas con integridad y propósito? Las enseñanzas registradas nos recuerdan que las elecciones tienen consecuencias, moldeando no solo nuestro futuro individual, sino también la sociedad en la que vivimos. Deuteronomio nos anima a abrazar responsabilidades personales y comunitarias, considerando cómo nuestras acciones impactan a nuestro prójimo y al mundo. El llamado es a elegir la vida, a perpetuar la justicia y la misericordia, lo que nos invita a una introspección continua. A medida que continuamos la jornada ante las incertidumbres de nuestro tiempo, la invitación de los textos de Deuteronomio resuena con una claridad sorprendente. Descubrimos que elegir el camino correcto frecuentemente exige valentía, para volvernos hacia principios que son constantes e inquebrantables. Así, ¿cómo podemos garantizar que nuestras decisiones diarias estén arraigadas en los valores eternos que surgen de estas antiguas escrituras? Al mirar hacia el futuro, que podamos comprometernos con el legado de Moisés y Josué, permitiendo que las verdades eternas de Deuteronomio informen nuestras acciones. Hay una sabiduría duradera que se encuentra en los tiempos pasados y, al traer estas lecciones a la realidad contemporánea, redescubrimos el poder transformador de su testimonio. Al mantener estas historias vivas, afirmamos nuestro compromiso de vivir vidas de significado y devoción, reconociendo el impacto potencial de nuestros propios pasos. ¿Te gustó esta inmersión en las advertencias de Dios en Deuteronomio? Entonces, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir más insights profundos sobre las Escrituras. Comparte este video con alguien que también está en su camino hacia la tierra prometida. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿cuál lección consideras más relevante para hoy?